Lo prometido, vamos a cruzar el charco, vamos a hablar directamente con el editor, uno de los editores del diario El Observador de Montevideo, Álvaro Irigoitía. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Qué Mucho gusto tal? estar Un contigo. gusto. Bueno, hace algunos días estuve por allí, me han tratado muy bien, así que les agradezco en un evento organizado por El Observador. Álvaro, Ah. queríamos charlar contigo para que nos cuentes un poco qué han sacado de conclusiones, ¿no? Luego de la gira de José Mujica por Estados Unidos, que no sé si terminó ya, ¿está en Uruguay de vuelta o todavía sigue dando algunos pasos por allí? Está en realidad ya está cerrando la gira porque la actividad fuerte fue básicamente de lunes a miércoles. Hoy hubo alguna actividad más del presidente, estuvo en la asamblea de la OEA, pero sí, el plato fuerte, digamos, fue lunes y martes cuando se concentró más la actividad. Bueno, quedó en claro, Álvaro, que la relación entre Uruguay y Estados Unidos es prácticamente óptima, ¿no? ¿Hubo algún punto más discordante que por ahí nos hayamos enterado en Buenos Aires y que se haya comentado en Montevideo? No, básicamente fue una confirmación, una reafirmación de los buenos términos en los que están las relaciones entre Uruguay y Estados Unidos. El presidente Obama incluso remarcó, reafirmó la condición de José Mujica como un líder para la región, incluso le planteó la posibilidad de brindar su ayuda en la resolución o bueno, o para meterse un poco más en los temas en algunos temas geopolíticos o bueno de- de- que son un poco más complejos, como la situación de Venezuela. Mujica también tiró sobre la mesa algo que había prometido cuando estuvo el año pasado en su gira por La Habana, de tratar bueno, de mediar en la relación con Estados Unidos, tratar de flexibilizar o transitar o hacer gestiones para flexibilizar el embargo que sufre el gobierno de La Habana. Y bueno, después hubo algunos avances también a nivel comercial, un tema que importaba mucho al gobierno, que era plantear o tratar de conseguir el apoyo del gobierno de Obama en el diferendo judicial que tiene el Estado uruguayo con la tabacalera Philip Morris por la legislación que se está aplicando aquí en Uruguay. Pero sí, fue una reunión en buenos términos la que hubo con el presidente Obama. En general, con todos los jerarcas de la administración Claro. de Obama hubo buenos resultados, podría decirse. ¿Se planteó algo desde Estados Unidos respecto a la legalización de la marihuana en Uruguay? ¿Es un tema que figura en la agenda bilateral? No estuvo en la agenda oficial, digamos. En la reunión de hoy en la OEA, donde está previsto que Mujica hablara sobre la ley que legaliza la producción y el consumo de marihuana, pero Mujica no hizo referencia, o sea, había sido invitado específicamente para hablar sobre ese tema, terminó hablando de varios temas, básicamente de agenda libre, de lo que él quiso, pero no hizo mención a esa ley, que fue algo que llamó un poco la atención, pero en la agenda oficial no fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa. La frase del presidente uruguayo indicando que por ahí los uruguayos no son tan trabajadores, pero que no coimean, ¿no? Que no le piden coima a los empresarios. ¿Cómo se tomó en Uruguay? ¿Se entendió como un tiro por elevación a otros países de la región? ¿Fue puntualmente un mensaje para lo que pasa en Argentina? ¿Cómo lo leyeron ahí? Sí, fue llamativa la situación esa porque en realidad yo vi que muchos medios de Argentina o algunos medios de Argentina tomaron las declaraciones en donde hace referencia, bueno, a que no es un país corrupto, donde no se les piden coimas a los empresarios que llegan, como un mensaje directo, un tiro por elevación al gobierno de Argentina, cuando en realidad en ningún momento hubo una mención directa, ¿no? Sí se mencionó Argentina, eso fue en una conferencia que dio Mujica en la American University de Washington. Sí hubo otras menciones cuando habló del peronismo, cuando habló de la guerra de puertos, pero en ese aspecto puntual no hubo una referencia directa y algunos medios argentinos lo tomaron así, incluso creo que desde el gobierno Parrilli salió a responder esas afirmaciones, pero bueno, se lee como cada uno quiera leerlo, ¿no? Él estaba hablando específicamente de la situación de Uruguay, bueno, cómo se manejan acá los sindicatos, los empresarios y el gobierno, pero bueno, algunas personas o algunos medios lo entendieron como que era un tiro por elevación argentina, ¿no? Claro, además no es que habló de más Mujica, ¿no? Simplemente se refirió a la situación de Uruguay, no dijo como en otros países. Él simplemente dijo en Uruguay pasa esto, no lo comparó ni hizo referencia a ningún otro país de la región. Claro, claro, por eso fue llamativo cómo se tomó en algunos lados, particularmente en Buenos Aires, ¿no? Ujú. Cuando uno viaja a Uruguay y tiene contacto con gente de negocios, con empresarios, con abogados, permanentemente aparece la discusión respecto al rol
que debe tener el Mercosur y qué es lo que tendría que hacer Uruguay. En un Cada uno Mercosur quiera que... leerlo, ¿no? En un Mercosur que viene complicado, ¿no? Justamente por las trabas que pone Argentina, por un Brasil que, bueno, tiene un crecimiento bastante menor al promedio de los últimos años. Uruguay está planteando la posibilidad de hacer acuerdos de libre comercio, por ejemplo, con Estados Unidos o con otros países. ¿Es un tema que aparece en la agenda o es algo que reclaman algunos sectores, pero que no es, digamos, un pedido mayoritario? No, en este momento es un reclamo permanente del sector empresarial. Yo creo que ese tren para Uruguay ya pasó. Esa posibilidad fue planteada directamente cuando en el gobierno anterior de Tabaré Vázquez hubo un rechazo muy fuerte a la interna del partido de gobierno y se recorrió o se decidió ir por un camino alternativo, más lento, con menos liberación de comercio. En realidad es un acuerdo marco que podría ser la puerta de entrada para después en el futuro negociar un TLC, pero es una discusión que a nivel político está sepultada, por lo menos, y más en el contexto actual donde Estados Unidos también tiene una composición del Congreso que es bastante complicada para avanzar en ese tipo de alternativas. Los demócratas tampoco son demasiado partidarios o no son los principales defensores de los tratados de libre comercio, entonces como que no formó parte de la agenda oficial. Sí se buscó avanzar en temas comerciales, pero por fuera, digamos, de un esquema TLC. Y ya te digo, Pablo, como reclamo empresarial es permanente. A nivel de gobierno no se toma de la misma forma. Álvaro, para ir cerrando, bueno, los argentinos que tienen la posibilidad de viajar a Uruguay, ya sea por negocios o por turismo, advierten que está muy caro en dólares Uruguay, ¿no? A pesar de que el dólar subió un poco, a pesar de que el peso uruguayo ha retrocedido levemente en estos últimos meses. Algunos dicen que es un tema estrictamente estacional, pero realmente Uruguay es caro en dólares. Y nosotros, bueno, obviamente hemos tenido lo nuestro, ¿no? Pero, digamos, ¿se puede desenvolver la economía con estos valores, digamos, siendo uno de los países más caros de la región? ¿Cómo ves el futuro económico para, digamos, una economía que viene bien, que viene creciendo casi a pleno empleo, pero que encuentra algunos cuellos de botella, sobre todo por la falta de inversión de argentinos? Sí, la economía uruguaya está evolucionando de forma bastante saludable. Está teniendo en el último tiempo, y bueno, en gran medida por estos factores que tú manejabas, un enlentecimiento, un aumento de las presiones inflacionarias y el flujo de turistas argentinos que en los últimos 2 años, en las últimas 2 temporadas de verano, se sintió fuerte la caída, ¿no? Que eso hace mella importante en los ingresos de divisas del país. De todas formas, no han sido temporadas malas. Hay como una recomposición del perfil del público que viene a veranear a Uruguay. Ya no es más el público masivo de clase media argentina. Está siendo un poco más elitista, por decirlo de alguna forma. Se está supliendo la falta de argentinos también con mayor ingreso de brasileños. La economía uruguaya de todas formas está cara para el exportador, está cara para el que viene a veranear o a visitar, el que viene de paseo, pero no estamos en ese sentido en una situación que dé para pensar que la economía en algún momento vaya a frenar su crecimiento o bueno, vaya a tener una recesión, ¿no? Todavía se está creciendo a buen ritmo. El año pasado se pensaba que se iba a crecer menos de lo que efectivamente se creció, incluso las expectativas de gobierno eran mucho más conservadoras. Y para este año, bueno, se reafirma, digamos, el enlentecimiento del crecimiento, pero se sigue hablando de crecimiento, que es importante, ¿no? Sí, creo que el gran, digamos, mirándolo desde afuera, ¿no? Y conociendo lo sucedido en Argentina en estos tiempos, creo que por ahí el principal desafío es empezar a controlar un poquito más la inflación, porque con el tipo de cambio prácticamente estable y una inflación de aproximadamente un 10% por año, creo que esto sí es peligroso, ¿no? Mantener una inflación tan alta y un tipo de cambio que no se mueve, eso puede llegar a tener problemas a futuro. Sí, el gobierno yo creo que se siente cómodo con el nivel del dólar como está ahora, y si sigue evolucionando a la par de sus socios comerciales, en particular de Brasil, que es nuestra gran referencia a nivel cambiario. La inflación es hace ya 2 o 3 años el principal problema del gobierno, que no lo ha podido afrontar como hubiera querido. La meta de inflación ha estado sistemáticamente por encima de las expectativas y de la meta oficial. Y sí, hoy es el principal problema económico. Yo creo que con el tipo de cambio estabilizado en los valores actuales puede tener un poco más de
de margen de movimiento. De todas formas, el déficit fiscal es una tara también para poder aplicar una política económica un poco más, creo que como una política económica y monetaria un poco más, con mayor flexibilidad, pero se están tomando medidas, el gobierno está activamente trabajando en eso, se han hecho acuerdos de precios que, bueno, hasta mediados de año van a estar vigentes. También se ha trabajado sobre las tarifas públicas, que son resorte del gobierno. La administración las puede, como son en gran mayoría entes monopólicos, puedes manejarlas en función de sus necesidades. Entonces, como que se está tratando de atajar el llegar a las dos cifras, que es como que el límite psicológico que podría llegar a disparar muchos otros ajustes en otras áreas, ¿no? Álvaro Irigoitía desde Montevideo, un gran gusto por este contacto. A las Muchísimas órdenes. gracias.